Hola, ¿cómo estás? Soy el Dr. Carlos Ochoa y en esta ocasión vamos a hablar sobre un tema de bastante interés. Vamos a platicar sobre el cordón umbilical y los cuidados que tenemos que tener con él en casita. El cordón umbilical es a través del cual tu bebé recibe el oxígeno y los nutrientes que requiere para su crecimiento. Consta de 3 vasos, son 2 arterias a través de las cuales la sangre llega de tu bebé hacia la placenta para tomar el oxígeno y los nutrientes necesarios y regresa posteriormente a través de la vena umbilical hacia tu bebé nuevamente. Una vez que los bebés nacen, el obstetra es el primero el encargado en pinzar el cordón umbilical y posteriormente nos lo entrega a nosotros como pediatra. Ya nosotros en los primeros cuidados que le damos al cordón umbilical tenemos 3 formas de ligarlo. La usanza antigua y la más común era usar las ligas umbilicales, estas pequeñas ligas de caucho, cuya función es únicamente hacer compresión sobre los vasos del cordón umbilical para evitar sangrado. También era muy común emplear la cinta umbilical. Esta únicamente se anuda alrededor de la base del cordón también para comprimir los vasos umbilicales. Sin embargo, en la actualidad, lo habitual es usar las pinzas umbilicales. Estas pinzas deben de quedarse colocadas sobre todo los primeros días en lo que el cordón umbilical se seca. Posteriormente se podrá retirar, como lo vamos a platicar un poquito más adelante. Ahora, ¿qué cuidados tenemos que tener con él en casa? Uno de los principales es con el baño. Recuerda que el cordón umbilical es una parte de tejido que se va a secar y se va a caer para dejar posteriormente el ombligo cicatrizado. Es importante, por ende, que cuando bañes a tu bebé, el baño sea demasiado corto en lo que se cae el cordón umbilical. Un baño que equivalga a una sola enjabonada, 3 a 5 minutos aproximadamente, y posteriormente ya cuando se caiga el cordón, el baño puedes prolongarlo más tiempo. ¿Qué sucede? Si se humedece de más, el cordón umbilical va a tardar más tiempo en caerse con el riesgo de que quede una hernia umbilical o que se vaya a infectar causando una onfalitis. Entonces, ten mucho cuidado con eso, baños muy cortos. Una vez que lo saques de la bañera, es importante también que lo seques. Empleando únicamente la toalla, no es necesario que tengas ningún otro tipo de maniobra. Con la toalla secamos, sobre todo trata de secar mucho la base, donde se une el cordón umbilical con la piel. Y posteriormente vamos a aplicar mertiolate blanco en spray o alcohol. Estas 2 sustancias las usamos no como antisépticos. Realmente en la actualidad hay antisépticos mucho mejores que el mertiolate, pero en esta ocasión nosotros lo vamos a usar como secante. Deshidratan, ¿sí? Entonces es importante que lo apliques 3 veces al día y tener en cuenta también que el cordón umbilical no tiene sensibilidad. El cordón no arde, no siente. Entonces, si tu bebé llora al momento de que lo apliques, no es porque tenga alguna molestia. Lloran generalmente por lo frío de la solución al caer sobre la piel tibia, o es como si llegan y te dan un sprayzazo directamente en la cara a la desprevenida y te asustas, ¿sí? Entonces es igual con tu bebé, para que no le vayas a soplar, no le vayas a echar aire pensando que está ardiendo, porque más frío le va a dar, ¿ok? El cordón umbilical tarda aproximadamente 7 a 10 días en caerse. En algunos casos excepcionales puede durar hasta 14 días, pero generalmente son 7 a 10 días en los cuales vamos a presentar su caída. Aquí también es importante que tengas en cuenta que posteriormente, ya que se cae, muchos casos queda sangrado, empiezan a dejar costras alrededor de la piel o empiezan a manchar la ropa. El sangrado es bastante común y en este caso únicamente te recomiendo que sigas poniendo mertiolate en lo que deje de sangrar. Pero es importante que tengas en cuenta que una vez que se cae el cordón, el ombligo siempre se pega, la piel siempre va a estar pegada. Entonces es importante que con tus dedos separes para que veas el orificio donde está cicatrizando, y ahí es donde necesitamos que hagas el aseo con el jabón una vez que ya se cayó el cordón y seques posteriormente esa zona bien. Puedes usar de hecho un cotonete de ladito, no de punta, de lado, para absorber el líquido y posteriormente seguir aplicando el mertiolate hasta que deje de sangrar o veas que está completamente seco. Es importante que hagas esta maniobra y también tengas en cuenta que el pañal debe quedarse siempre por debajo del cordón umbilical. Todo va encaminado a que el cordón se seque lo más pronto que se pueda. Entonces la parte superior del pañalito hay que doblarla y posteriormente lo cierras a fin de que quede el cordón por fuera del pañal. O también hay unos pañales de recién nacido que manejan como un pequeño resaque en la zona del resorte a fin de que quede el cordón también por fuera. Platicábamos hace un momento sobre la pinza umbilical. Estas pinzas, al momento de que cierran y ocluyen los vasos umbilicales, pueden retirarse al cabo de 2 o 3 días. Cuando tú veas que el cordón umbilical está completamente seco y duro, que ya no hay riesgo de que vaya a sangrar, lo puedes retirar. Y esto lo puedes realizar usando una agujita, una aguja para coser. Tiene como un pequeño dientito, tal vez no se alcanza a ver aquí en el video, pero es como un diente que cierra y hace clic, ¿sí? Entonces con la aguja en esta zona hay que introducirlo entre el piquito, ¿sale?
donde hace el cierre y el clic, y posteriormente haces presión a fin de que se libere y puedas quitarlo y retirarlo. Pero sí ten mucho cuidado que el cordón umbilical esté completamente seco, que esté duro, porque si todavía está hablando, entonces sí tenemos el riesgo de que vaya a haber una hemorragia en casa y eso puede ser bastante grave, ¿sí? Ten únicamente ese cuidado. Si te da miedo, puedes dejar la pinza de hecho colocada, no pasa nada, se puede caer posteriormente junto con el cordón umbilical y no debe de causar ningún tipo de complicación, ¿va? Es importantísimo que el aseo y todo lo que apliquemos para secar el cordón umbilical lo apliques en la zona de unión, donde está el cordón con la piel. Muchas veces lo que hacemos es aplicarlo sobre el cordón ya seco, sobre la parte muerta, y realmente no va a tener ninguna función. Ten en cuenta que siempre tienes que manejar esta zona de unión, ya sea para hacer la limpieza con el jabón o para aplicar el mertiolate o el alcohol blanco o cualquier otro tipo de sustancia que quieras usar. Antaño se utilizaban muchas sustancias como los polvos de sulfateazol, ¿sí? O los toques de violeta de genciana o el mertiolate rojo. Realmente son cosas que ya están completamente en desuso. No las emplees, tenemos opciones mucho mejores en la actualidad. Si lo que quieres es usar un desinfectante, el microdacin es muy buena opción, pero ten en cuenta que va a ser con ese efecto, desinfectante, no secante. Y aquí lo que buscamos es la caída temprana. Porque lo que sí se relaciona es que las caídas de cordón posteriormente de los 10 días aproximadamente de vida se relacionan muchísimo con presencia de hernia umbilical. Entonces ten cuidado siempre mantener la zona seca, el cordón siempre en la base, limpio, y no le tengas miedo. Realmente el cordón en verdad no duele, no siente, lo puedes mover. Claro, obviamente no vayas a dar un jalón, pero si tienes el movimiento normal, tu bebé no va a sufrir ningún tipo de dolor ni molestia. Piérdale el miedo al cordón y trata de mantenerlo lo más limpio y lo más seco que puedas. Básicamente sería la enseñanza que te quiero dejar el día de hoy, ¿sí? Y en verdad, piérdele el miedo, no pasa nada, ¿sabes? Y espero verte pronto. Si tienes dudas, déjame tus comentarios aquí abajo. Y si quieres que hablemos sobre algún tema en particular, también menciónamelo. Es un gusto verte nuevamente y seguimos en contacto. Hasta la vista.